Una galaxia en agitación en la vasta extensión de la galaxia de Andrómeda, innumerables. Civilizaciones habían surgido y caído durante milenios, entre ellas la Luminar estaba. Como un faro de paz e iluminación, su hogar, World Lumina, era una joya de bosques bioluminiscentes y agujas de cristal que llegaban hasta los cielos color lavanda. La luminaria era conocida en toda la galaxia por su dominio de la tecnología basada en la luz y su compromiso inquebrantable con la diplomacia. Sara, una joven científica destacada, se encontraba al borde de una nueva era para ella. ¡Gente! Su piel iridiscente brillaba de emoción mientras se preparaba para presentar su última investigación al Consejo Galáctico. Su trabajo para aprovechar el poder de los Kers podría revolucionar los viajes y las comunicaciones interestelares como abordó la elegante nave luminosa de aspecto orgánico. No tenía idea de que la vida y el destino de toda su especie estaba a punto de cambiar, forever the journey. A la estación espacial neutral del Consejo Galáctico transcurrió sin incidentes y lleno de los ansiosos preparativos de Sora, y los últimos, sin embargo, se realizaron ajustes mínimos en su presentación a medida que su nave se acercaba a la enorme rueda en forma de... En la estación, algo que se sentía fuera del habitual bullicio de los buques diplomáticos estaba ausente. Reemplazado por una inquietante quietud, de repente las alarmas sonaron por toda la luminaria. El barco Sara corrió hacia el puente con 4 brazos, agarrando instintivamente las paredes palpitantes para sostener al capitán. Un anciano respetado llamado Fao estaba coordinando frenéticamente con otras naves en los alrededores. «Es el vacío». El colectivo Fao anunció con voz grave que han lanzado un ataque simultáneo. En múltiples sectores, el Consejo Galáctico se ha ido. La mente de Sara tambaleó el vacío. El colectivo era una misteriosa alianza de especies que durante mucho tiempo se había opuesto a las políticas de apertura del Conde Galáctico. Fronteras y tecnología compartida creían en el aislamiento y la fuerza a través de la conquista, pero un ataque de este tipo, escala, no tuvo precedentes antes de que Sara pudiera procesar la información de manera masiva. El pulso de energía sacudió su nave. Los colectivos vacíos habían llegado a su flota. Barcos como fragmentos negros dentados contra el fondo estrellado, la paz que había reinado durante generaciones se hizo añicos en Minone de Cientur. En un instante debemos advertir que el compañero Lumina declaró a Sara que su investigación es necesaria. Llevarte a ti y a tus datos de regreso a casa podría ser nuestra única esperanza de que el viaje de regreso fuera una experiencia desgarradora. La nave luminaria diseñada para la exploración científica. En lugar de combatir, simplemente evitó la destrucción varias veces. Sara trabajó incansablemente junto a la tripulación, utilizando su conocimiento de la energía cuasar para impulsar sus escudos y propulsión mientras se acercaban a Lumina. Una vista horrible los recibió en el otrora pacífico planeta. Estaba bajo asedio vacío. Naves colectivas pululaban por la atmósfera superior lloviendo. La destrucción sobre las ciudades de cristal debajo de los bosques bioluminiscentes que habían sido el orgullo de Lumino estaban en llamas. Su luz etérea fue reemplazada por el áspero resplandor de las llamas. Ningún Sora susurró. Su corazón se rompe. ¿Cómo pudo pasar esto? Nunca hemos hecho daño a nadie. La voz del compañero estaba cargada de tristeza, a veces pequeño, la luz de la paz. Puede ser visto como una amenaza por aquellos que habitan en la oscuridad. Su nave se cerró cuando entró en la atmósfera esquivando escombros y fuego enemigo. Sara pudo ver a su gente huyendo de sus formas luminosas. Lanzándose entre estructuras en ruinas, la luminaria no tenía armas ni defensas. Contra tal agresión, toda su civilización se basaba en la creencia de que los conflictos podían resolverse mediante diálogo y comprensión a medida que se acercaban a la superficie sur. Un disparo perdido de 1900. Una nave colectiva vacía recortó las alarmas de sus motores sonaron mientras luchaban por mantener el control. Sura gritó. El caos debe sobrevivir a tu investigación. Podría cambiarlo todo. Encuentra ayuda. Encontrar aliados. La luminaria no debe perecer este día con una oleada final de poder. El compañero dirigió la nave averiada hacia una cápsula de escape de emergencia. Sara se encontró siendo conducida al interior. Agarrando sus cristales de datos contra su pecho, fue lo último que vio antes de que el pod... Sellada estaba la sonrisa serena de ellos, un marcado contraste con la destrucción que los rodeaba.
La cápsula de escape desechada, alejándose del mundo moribundo de Lumina Soraa, presionó su rostro contra la pantalla viendo con horror cómo su hogar, toda su civilización se desmoronaba bajo el asalto implacable del colectivo del vacío. Las lágrimas corrieron por su rostro, cada gota brillaba con luz bioluminiscente. Tristeza cuando el pod entró en el hiperespacio, su destino aleatorio y desconocido. Sora hizo una promesa solemne de que sobreviviría, encontraría una manera de usar su investigación para salvar lo que quedaba de su gente, y de alguna manera algún día encontraría una manera de restaurar paz para la galaxia. El viaje a través del hiperespacio fue una mancha de dolor y determinación para los sistemas Sara de pod diseñado para viajes de corto alcance, tensos bajo el estrés de un viaje prolongado. Las alarmas sonaban periódicamente advirtiendo de fallos inminentes en el sistema. Sara aprovechaba el conocimiento que nunca pensó que necesitaría usar. Funcionó incansablemente para redirigir la energía y mantener los días de soporte vital. Se mezclaron en semanas mientras el pod avanzaba a través del vacío. La piel una vez luminosa de Sara había atenuado su cuerpo, conservando cada gramo de energía. Racionó los suministros de emergencia cuidadosamente, sabiendo que su supervivencia y posiblemente la de toda su especie dependía de que ella finalmente alcanzara un lugar seguro después de lo que pareció una eternidad. El pod se estremeció violentamente mientras caía del hiperespacio a través de la pantalla de visualización de Sara. Vi un sistema solar desconocido. Un planeta verde-azul se alzaba delante de su superficie. Mosaico de masas de tierra oceánicas y patrones de nubes arremolinadas. Surgió la esperanza. Dentro de ella podría ser un refugio seguro, un lugar donde podría recuperarse y planificar su vida. Próximo paso, y tal vez incluso encuentre aliados en su búsqueda para salvar a su gente. Pero el destino tenía un giro más cruel reservado cuando el pod comenzó su descenso hacia el planeta. Sus sistemas de sobrecarga finalmente fallaron. Sora se preparó mientras la pequeña nave cayó a través de la atmósfera con sus cristales de datos apretados fuertemente contra su pecho. El suelo se precipitó hacia ella y en los últimos momentos antes del impacto, un solo pensamiento cruzó por su mente. La luz me guía hacia un nuevo comienzo. La cápsula se estrelló contra un denso bosque tallado. Un camino de destrucción antes de detenerse en un pequeño claro mientras se hacía el silencio. Sobre el paisaje alienígena, la puerta de la maltrecha nave se abrió lentamente, liberando un tenue resplandor bioluminiscente en la oscuridad de un mundo desconocido. Sara D., el último superviviente conocido de la luminaria, pisó el suelo de un planeta que sacudiría no solo el destino de ella, especies, sino de toda la galaxia. Su viaje de supervivencia, RAL Discovery y alianzas improbables estaban a punto de comenzar después de la guerra. Lena se encontraba en medio, las ruinas de su otrora próspero hogar, un planeta que había sido un santuario de paz y armonía. Los colores vibrantes de el paisaje fue reemplazado por tonos grises y marrones, un claro recordatorio de la devastación que se había desarrollado donde Lush, el verdor, había florecido. Los cráteres ahora eran solo los restos superficiales de los bombardeos implacables que habían llovido. Sobre su gente el aire estaba lleno de polvo y un pesado silencio envolvió el área, rota solo por los ecos lejanos de sus recuerdos. Los días se convirtieron en semanas mientras Lena luchaba por sobrevivir en este mundo desolado. La gentil naturaleza herbívora de su especie nunca la preparó para tal brutalidad. Había sido criada en un palacio rodeado de jardines y risas, no. En un páramo donde cada día era una batalla contra el hambre y la desesperación. Su pueblo siempre había creído en la diplomacia y amableness, pero esos ideales parecían sueños lejanos ahora que la lucha por supervivencia con cada día que pasaba. Las fuerzas de Lena menguaban y buscaba comida en la basura. Entre las ruinas, en busca de cualquier cosa que pudiera sostener su frágil cuerpo, el resto de su civilización yacía disperso. Alrededor de sus estatuas rotas, paredes que se desmoronan, y los ecos inquietantes de risa que una vez llenó el aire, ella recogería restos de vegetación, esperando encontrar algo comestible. Pero la mayoría de los días terminaban en decepción. El hambre asentía en sus entrañas como un bestia implacable,
A menudo se encontraba soñando con las fiestas celebradas en su honor. Como princesa, en una época en la que la comida abundaba y las risas resonaban en los pasillos, ahora estaba sola luchando contra un paisaje implacable que no ofrecía consuelo. Los pensamientos de Lena a menudo derivaban hacia su gente, aquellos que habían perecido en el caos. Sus rostros aparecieron ante ella. Ojos, amigo, familia, mentores, todos desaparecieron en un instante. El peso del dolor se apoderó de su corazón, lo que le hizo más difícil concentrarse en supervivencia. Se sentía como un fantasma vagando, a través de los restos de una vida que ya no existía. Susurros de miedo mientras, un día, hurgando entre los escombros, Lena escuchó susurros entre algunos carroñeros de otra especie. Habló en voz baja sobre humanos, criaturas de un mundo distante conocidas por su ferocidad y fuerza. Cuentos de su destreza se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora, eran depredadores que prosperaba en el conflicto y caos. Lena sintió un escalofrío recorrer su espalda en el momento. Al pensar en encontrarse con humanos, las historias los describían como cazadores despiadados que veían la debilidad como una oportunidad. En lugar de una petición de ayuda, recordó cuentos compartidos por traidores que hablaban de incursiones humanas en otros planetas. ¿Cómo? Tomarían lo que querían sin remordimientos, pero también había curiosidad dentro de su miedo. ¿Qué eran estos humanos? ¿Realmente eran tan monstruosos como había oído, o eran simplemente seres, luchando por sobrevivir en una galaxia que le había dado la espalda a la compasión, un destello de esperanza a pesar de la abrumadora? La desesperación que la rodeaba. Lena se aferró a un destello de esperanza en lo profundo de su corazón. Recordó las enseñanzas de sus mayores sobre la importancia de la resiliencia y de encontrar fuerza incluso en los momentos más oscuros. En esos momentos tal vez todavía había una posibilidad de sobrevivir si podía adaptarse a esta dura realidad que comenzó a explorar. Alejarse de su escondite y aventurarse en áreas donde antes temía pisar cada día se convirtió en una tarea difícil. Ejercitó su coraje mientras buscaba comida y agua, mientras evadía amenazas potenciales, y aprendió a leer las señales, dejados por otras criaturas, huellas en la tierra o ramas rotas que indican movimiento cercano. Mientras Lena navegaba por nueva existencia, a menudo se encontraba reflexionando sobre lo que significaba ser fuerte. ¿Se trataba simplemente de sobrevivir cada día? ¿O implicaba enfrentarse a la desesperación? Y negándose a ser derrotado con cada pequeña victoria, encontrando agua potable o plantas comestibles, sintió que se hacía más fuerte el sonido de motores distantes. Un día fatídico, mientras Lena buscaba comida cerca de lo que quedaba de la casa de su infancia, escuché algo inesperado, el rugido lejano de los motores cortando el silencio. Su corazón se aceleró mientras instintivamente se agachaba detrás de un montón de escombros. ¿Podría ser que alguien hubiera venido al rescate? El sonido se hizo más fuerte, reverberando en el aire, como truenos que anunciaban una tormenta inminente. El instinto le gritó que se escondiera más profundamente en las sombras, que conocía mejor que exponerse a un peligro potencial, pero la curiosidad tiró de su corazón. Una necesidad desesperada de saber quién o qué se acercaba mirando a través del cuervo. Entre los escombros vio barcos que descendían del cielo, elegantes barcos brillando bajo la tenue luz. Filtrándose a través de nubes de polvo, su aliento se quedó atrapado en su garganta cuando se dio cuenta de que estos no eran barcos cualquiera. Llevaban marcas que ella reconoció por las historias contadas por traidores, naves humanas. Momento de terror. El pánico surgió dentro de Lena mientras los veía aterrizar en lo que quedaba de la superficie de su planeta. La mente se aceleró con pensamientos contradictorios. ¿Debería correr? Ella se esconde, y sí, de hecho, eran tan peligrosos como todos decían. Se presionó contra el suelo frío con el corazón latiendo al ritmo. Con los motores rugieron mientras figuras comenzaban a emerger de los barcos vestidos con armaduras, que brillaba siniestramente bajo la tenue luz. Se movían con propósito y precisión, un marcado contraste con el de Lena, forma frágil escondida entre las ruinas. Los humanos parecían alerta y enfocaron sus ojos. Escaneó su entorno con intensidad depredadora. Lena se sentía pequeña y vulnerable bajo su mirada cada vez. El instinto la instó a huir más para esconder un encuentro inesperado, pero solo
Cuando el miedo amenazaba con consumirla por completo, sucedió algo inesperado. Un humano se separó del grupo y comenzó a moverse hacia donde se escondía Lena. Era alto y musculoso. Sus movimientos, confiado pero cauteloso. Un cazador consciente de que tal vez no esté solo. El corazón de Lena corrió mientras se acercaba. El terror se apoderó de su garganta como un vicio. ¿La vería como una presa? ¿Acabaría con su vida? Sin pensarlo dos veces mientras se acercaba a su escondite, su rostro con casco se volvió hacia el de ella por un momento agonizante. Sus ojos se encontraron a través de su visor. El tiempo pareció congelarse mientras Lena contenía la respiración. Rezando para que no notara su forma temblorosa presionada contra los escombros, para su sorpresa, en lugar de levantar su arma o, gritando órdenes a sus compañeros, bajó ligeramente su postura. Un gesto que sorprendió a Lena más que cualquier otra cosa podría haber hecho. Oye, gritó suavemente pero con firmeza. ¿Estás herido? Su voz tenía una calidez inesperada que atravesó el miedo de Lena como si la luz del sol, atravesando las nubes de tormenta. No era lo que esperaba de cuentos contados sobre humanos, no había agresión u hostilidad, solo conciernen a una nueva realidad en ese momento todo. Para Lena, la historia que había oído sobre los humanos comenzó a desmoronarse antes. Sus ojos eran como hilos frágiles separados por manos invisibles. Tal vez no eran simplemente monstruos impulsados por primal instintos, tal vez había más complejidad debajo de su exterior feroz a medida que más humanos se acercaban con cautela. Detrás de él, Lena sintió una sensación desconocida. Florecer dentro de una chispa de esperanza. Encendiendo en medio de la oscuridad de la desesperación, por favor. Continuó suavemente. Ya no estamos aquí. Hacerte daño. Lena vaciló, pero sintió que la sinceridad irradiaba de él un poco. Voluntad de ayudar en lugar de dañar con manos temblorosas y respiración temblorosa. Ella lentamente emergió de detrás de la cubierta, revelándose completamente por primera vez desde que todo cambió lo que yacía. El miedo aún persistía en los bordes de Hope, pero tal vez estos humanos no eran lo que ella esperaba. Después de todo, me habían hecho creer. En este momento lleno de incertidumbre pero plagado de posibilidades, Lena dio un paso hacia un futuro desconocido, un futuro que podría contener no solo la supervivencia, sino algo aún más profundo en medio del caos de este. La parte explora el viaje emocional de Lena mientras lidia con la soledad y el miedo, mientras descubre una esperanza inesperada a través de la presencia de la humanidad en medio del caos y la destrucción, la llegada de los humanos, el lejano rugido de los motores. Los oídos de Lena se animaron cuando un lejano rugido atravesó el inquietante silencio que había envuelto al desolado planeta. Al principio pensó que era simplemente los ecos de su propia imaginación, una súplica desesperada por rescate que se manifestaba como alucinaciones auditivas. Pero a medida que pasaban los segundos, el sonido se hizo más fuerte, más tangible, como la aproximación de una tormenta que se aproximaba con cautela. Ella miró desde su escondite escaneando el horizonte en busca de cualquier señal de movimiento en el cielo, una vez que una canda de los tonos vibrantes se habían reducido a una extensión gris opaca oscurecida por la espesa capa de polvo que flotaba en el aire. Fue entonces cuando los vio elegantes. Vasos metálicos que descienden de los cielos, sus motores rugen como los fuelles de bestias antiguas. El corazón de Lena corrió mientras reconocía las marcas del barco, símbolos que solo había visto en las historias compartidas por los traidores que se aventuraron a mundos distantes. Eran naves humanas, las mismas criaturas, cuya reputación de brutalidad se había extendido por toda la galaxia como instintos de reguero de pólvora que gritaban por sobrevivir cada día. La fibra del ser de Lena la instó a huir para excavar más profundamente en las sombras y esconderse del peligro que se acercaba. Las historias que había escuchado pintaban a los humanos como depredadores implacables conducidos por primal instintos y sed de conquista. Se decía que veían la debilidad como una oportunidad para afirmar sus dominios sobre las especies menores que habitaban la galaxia. Cuando las naves aterrizaron levantando nubes de polvo y escombros, Lena se presionó contra el suelo frío y duro, con el aliento atrapado en la garganta. Figuras emergieron de los vasos, vestidos con una armadura que brillaba amenazadoramente bajo la tenue luz.
Movían con determinación y precisión sus ojos, escudriñando el paisaje con una intensidad depredadora que envió escalofríos por la espalda de Lena. Sabía que si la encontraban, su destino estaría sellado. Se sabía que los humanos no mostraban piedad al ver que su presa no era más que obstáculos opuestos. Eliminó la naturaleza amable de Lena, que alguna vez fue una fuente de orgullo para su gente. Ahora se sentía como una debilidad que seguramente conduciría a su desaparición. Un humano solitario se acerca como los soldados humanos se abren en abanico buscando en las ruinas cualquier señal de vida o recursos. Uno de ellos se separó del grupo. Era más alto y musculoso que los demás. Sus movimientos eran fluidos y seguros. Lena observó aterrorizada mientras él se acercaba a su escondite, sus pasos amortiguados por los escombros que cubrían el suelo. El tiempo pareció ralentizarse a medida que se acercaba y la mente de Lena se aceleró con pensamientos sobre cómo podría escapar, pero como él se acercó, ella notó algo inesperado. Su postura había cambiado. Su arma bajó ligeramente. Llamó a ella con voz suave y firme, le preguntó si estaba herida. Los ojos de Lena se abrieron con sorpresa. Ante la inesperada calidez en su tono, no era la voz áspera y agresiva que ella había esperado de la cola de la brutalidad humana. Por un momento se encontró, cuestionando las historias que había escuchado, preguntándose si podría haber más en estos humanos de lo que se veía a simple vista en un momento de vacilación. Cuando el soldado humano se acercó a Lena, sintió una oleada de emociones conflictivas. Parte de ella quería confiar en él para creer que sus intenciones eran genuinas y que él no quería hacerle daño. Pero las historias de crueldad humana estaban profundamente arraigadas en su psique y le resultaba difícil. Soltó el miedo que se apoderó de su corazón y permaneció congelada en su lugar, cuerpo traicionándola cuando el humano se acercó y la llamó de nuevo. Voz llena de preocupación, y Lena se dio cuenta de que él había notado su escondite. No tenía sentido tratar de ocultarse por más tiempo. Había sido descubierta y su destino ahora dependía de las manos de este humano solitario. Mientras se acercaba Lena, podía ver los detalles de su rostro con mayor claridad, aunque sus ojos, escondido detrás de una visera, parecía contener la profundidad de la emoción que ocultaba el almacenamiento que había escuchado. No había malicia ni el hambre de violencia, es solo un deseo genuino de ayudar a un cambio de percepción. Lena observó en silencio atónita cómo más humanos se acercaban con sus movimientos cautelosos y deliberados rodearon, ella no con agresión sino con preocupación, sus expresiones escondidas detrás de sus cascos, pero su lenguaje corporal, transmitiendo una sensación de protección. Uno de ellos es un hombre con una presencia imponente. Se arrodilló junto a ella y se presentó como el Capitán Reis, con voz tranquila y autoritario. Le hizo preguntas para evaluar su condición y cuando ella no respondió, le hizo un gesto a su tripulación para ayudarla mientras los humanos atendían sus heridas y le ofrecían comida y el miedo de Lena comenzó a disiparse, reemplazado por una creciente sensación de confusión. Y se preguntaba si no eran los asesinos despiadados que le habían hecho creer que eran seres que valoraban compasión y lealtad, que la vieron no como una presa, sino como alguien digno de salvar, un rayo de esperanza en medio del caos y la destrucción que había consumido su mundo. Lena se encontró aferrándose a un rayo de esperanza a las acciones humanas, su preocupación genuina por su bienestar. Cuestionó todo lo que creía saber sobre su especie cuando el Capitán Rey le habló y le explicó que los humanos valoraban la lealtad y que no abandonaban a los necesitados. Incluso si estaban, los extraños Lena comenzaron a comprender que las historias que había escuchado no eran toda la verdad. Sí, los humanos eran poderosos y peligrosos, pero debajo de su exterior primordial había una profunda emoción y un sentido de honor que ella nunca había sentido. Imaginado posible en ese momento, Lena se dio cuenta de que no estaba sola, que había seres en esta vasta e implacable galaxia que estaban dispuestos a arriesgarlo todo para ayudar a los necesitados. Y mientras miraba a los ojos del Capitán Reis, vio un reflejo de su propia esperanza, una promesa que tal vez había un futuro por el que valía la pena luchar. Esta parte se centra en la situación inicial de Lena, miedo y desconfianza hacia los humanos, así como su comprensión gradual de que pueden
No serán los depredadores despiadados que le habían hecho creer. Explora la llegada de barcos y soldados humanos. Y la lucha interna de Lena al enfrentarse a la inesperada bondad y preocupación mostradas por los humanos. Particularmente Capitán Reyes, la presencia humana cuando Lena emergió de su escondite. En el lugar donde sintió un torbellino de emociones recorriéndola, los humanos que la rodeaban no eran los depredadores. Ella había temido que fueran protectores. Sus ojos se llenaron de preocupación en lugar de ¡qué malicia! Capitán Reyes se arrodilló junto a ella, su voz tranquila y tranquilizadora. «Estás a salvo ahora», dijo su tono suave pero firme. «Estamos aquí para ayudarte». El corazón de Lena corrió mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Había pasado tanto tiempo creyendo que nadie vendría por ella, que estaba destinada a desaparecer en la nada. Pero aquí estaban estos humanos ofreciéndole comida y agua, atendiendo a sus heridas con un cuidado que no había esperado. Fue surrealista. Un momento que se sintió casi demasiado bueno para ser verdad, una nueva tipo de miedo. Pero incluso cuando la gratitud comenzó a florecer dentro de ella, un nuevo miedo echó raíces. ¿Qué significaba confiar? ¿Estos seres podría realmente creer que no le harían daño? Las historias de brutalidad humana resonaban en su mente durante un tiempo. Recordatorio constante de la oscuridad que acechaba debajo de su superficie, pero cuando miró a los ojos del Capitán Reyes, vio algo diferente, un destello de compasión que la hizo cuestionar todo lo que creía saber. ¿Por qué están? ¿Me estás ayudando? Lena finalmente logró preguntar con una voz apenas superior a un susurro. Injusto, un remanente de una carrera fallida. Rey sacudió la cabeza con expresión seria. Pero amable, no eres solo un remanente, eres un superviviente y los supervivientes se lo merecen. ¿Ayuda? Le indicó a uno de los miembros de su tripulación que trajera más suministros, y Lena observé con asombro cómo trabajaban juntos a la perfección. Su camaradería era evidente incluso en medio del caos. Se forma un vínculo. Mientras los humanos atendían sus heridas y le ofrecían comida, Lena sintió una sensación desconocida. El calor se extendió por su pecho. Había pasado tanto tiempo sola y desesperada que la amabilidad que mostraban le parecía extraña, pero reconfortante. Con cada bocado de comida y sorbo de agua. Sintió que la fuerza regresaba a su cuerpo, un destello de esperanza. Encendiéndose dentro del Capitán Reyes, continuó hablando con ella, compartiendo historias sobre las propias luchas y triunfos de la humanidad. Habló de su historia como alguna vez habían enfrentado obstáculos insuperables, pero siempre encontró una manera de perseverar a través de la unidad y la resiliencia. Lena escuchó, cautivado intensamente por las historias de valentía y determinación que los humanos no son. El rayo perfecto admitió que tenemos nuestros defectos y nuestra oscuridad, pero también tenemos la capacidad de gran bondad y lealtad. Sus palabras resonaron en Lena haciendo eco. El ideal que alguna vez había apreciado antes de la guerra destrozó todo. Entenderse unos a otros como... Con el paso de las horas, Lena empezó a sentirse más a gusto con los humanos que la rodeaban. La trató no como una presa, sino como a un igual, un ser digno de respeto y cuidado. Se encontró compartiendo fragmentos de su propia vida antes de la guerra, historias de risas y paz entre su gente, historias de diplomacia y unidad que a cambio ahora parecían recuerdos lejanos. Rey presentó a Lena a su equipo, cada uno único pero unido por un propósito común de proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Estaba Jax, un francotirador con una ingenio rápido. Significa un ingeniero cuya mente brillante mantuvo su barco en funcionamiento suavemente, y Kira, una médica con manos que curaban tanto las heridas físicas como las cicatrices emocionales. Lena sintió un vínculo inesperado que se formaba entre ellos, una conexión, nacido de experiencias compartidas y comprensión mutua. Era como si todas fueran piezas de un rompecabezas que surgieran juntos en este universo caótico. La decisión de confiar mientras caía la noche sobre el paisaje desolado. Lena se encontró lidiando con una decisión importante. ¿Podía confiar en estos humanos? Le habían mostrado amabilidad cuando menos lo esperaba. Le habían ofrecido esperanza. Cuando la desesperación amenazaba con consumirla por completo con cada momento que pasaba en su compañía, el miedo de Lena comenzó a crecer.
disipándose como la niebla bajo el sol de la mañana, se dio cuenta de que tal vez era hora de dejar atrás el dolor y la traición del pasado, y abraza esta nueva realidad, donde la bondad prosperó en medio del caos. «Ayúdame, Lena», finalmente preguntó con voz firme a pesar de la incertidumbre que permaneció en su corazón. «¿Me ayudarás a encontrar a otros como yo?» Ria sintió sin duda. «Por supuesto que lo haremos», respondió con seriedad. «Haremos todo lo posible para ayudarle a encontrar seguridad y reconstruir lo que se ha perdido. Una nueva misión con una nueva determinación corriendo por sus venas». Lena se sintió lista para embarcarse en este viaje junto a los humanos que se habían convertido en sus aliados inesperados. Juntos sortearían los peligros de esta galaxia desgarrada por la guerra que enfrenta amenazas tanto externas como internas, mientras forjando vínculos más fuertes que cualquier arma podría cortar, mientras se reunían alrededor de un pequeño fuego bajo las estrellas que brillaban. Como sueños lejanos, Lena compartió más sobre su gente, su cultura, sus valores, y observó cómo la curiosidad bailaba en los ojos del capitán Reyes y su tripulación. Los miembros escucharon atentamente, absorbiendo cada palabra como si fuera sagrada. Conocimiento a su vez compartieron la resiliencia de Tales of Humanity contra adversidades abrumadoras y sus batallas libradas. No solo con armas, sino con ingenio y compasión quedó claro que, a pesar de sus diferencias, había mucho que podían aprender unos de otros. Un futuro se desarrolla cuando amanece sobre él. Horizon pintando el cielo con tonos de naranja en rosa. Lena sintió una sensación de propósito. Despertar dentro de ella un deseo no solo de sobrevivir, sino de algo mayor, unidad entre especies, que alguna vez estuvieron divididas por el miedo. Y, malentendido con el capitán Reyes liderando el camino, Lena sabía que enfrentarían desafíos por delante tanto de aquellos que buscaban el poder a cualquier precio, y a partir de restos de prejuicios que persistían en los corazones de muchos en toda la galaxia, pero junto con estos valientes humanos por ella. Lado se sentía lista para enfrentar lo que fuera que le esperaba. El viaje sería largo y lleno de peligros, pero también estaría lleno de esperanza y posibilidades. Una oportunidad de redención, no solo para ella misma, sino para todos aquellos que habían sufrido en silencio durante este brutal conflicto. Esta parte explora el vínculo cada vez mayor de Lena con el capitán Reyes y su tripulación mientras navegan por sus diferencias, mientras forman una alianza. Arraigado en la compasión y la comprensión, enfatiza temas de confianza en ti. Unidad. En medio del caos y el potencial de curación, a través de experiencias compartidas, mientras se preparan para el viaje que les espera.